Vamos a leer o a estudiar Romanos 9. Como dijimos al inicio, no cabe duda de que la iglesia cristiana en Roma estaba compuesta por judíos y gentiles por la temática que Pablo aborda en su libro. La pregunta que surgía era, ¿por qué los gentiles eran mayoría cuando los judíos eran quienes habían sido favorecidos previamente por Dios? Los israelitas fueron elegidos para difundir al mundo las verdades recibidas por medio de los profetas. Ellos recibieron la ley en el Sinaí para poner su vida en armonía con ella. Por medio de su descendencia vino Cristo al mundo. Es decir, ellos tuvieron grandes privilegios que los gentiles no tuvieron, y sin embargo, pocos aceptaban a Jesús en los días de Pablo. Por eso el apóstol mismo dijo, deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldición, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, dice, los que son parientes según la carne. El apóstol dedicó parte de su ministerio para tratar de salvar a judíos. Vemos en Hechos que cuando iba a una ciudad a evangelizar, primero buscaba salvar a los de su nación y después a gentiles, no por preferencia, sino por amor a los tercos judíos, con tal de convencerlos a la realidad salvífica, dedicaba tiempo para hablarles de Cristo. Era un dolor entonces para Pablo que los gentiles iban delante aceptando el evangelio de Cristo cuando su pueblo, con tanto conocimiento y privilegios, se estaban descalificando para el cielo. Al final Pablo reconoce que Isaías ya lo había predicho, tan solo un remanente será salvo y que la salvación sería apreciada mejor por otros. Oseas también lo había dicho, que quienes no eran su pueblo terminarían siéndolo al aceptar a Cristo como su Salvador. La elección a Israel como pueblo está claramente delineada en este capítulo. Dios llamó a Abraham, dice Pablo en el verso 6. Pero no todos los descendientes de Abraham fueron elegidos, dice él. De Ismael e Isaac, Dios eligió a Isaac. Aún los hijos de Cetura eran descendientes también de Abraham, pero quedaron fuera del pacto. Más adelante, entre Jacob y Esaú, descendientes de Abraham, el elegido fue Jacob, aunque Esaú también era descendiente. Pero estas elecciones no eran para salvación de unos y destrucción de otros. Pablo tiene claro que el llamado fue para ser transmisores del mensaje de Dios al mundo. Entonces no hay injusticia de Dios en eso, porque unos son llamados para dar el mensaje y otros son llamados para oír el mensaje. Al final Dios tiene misericordia de todos y buscó a un pueblo para salvar al mundo, a Abraham para que fuera bendición para todas las naciones del mundo. Acá no hay predilección para salvar a unos y perder a otros. En su libre albedrío, cada uno decide eso. La elección de la cual se trata acá es una elección para desarrollar un papel que, según Pablo dice, lo tenía Israel para llevar la luz a todas las naciones, y tristemente en eso ellos fallaron. Pablo concluye que los gentiles que no iban tras la justicia la alcanzaron por medio de su fe en Cristo, mientras que los judíos que iban tras las obras de la ley tropezaron en Cristo, la piedra de tropiezo, rechazando la salvación que vino él a ofrecerles. La tristeza entonces que Pablo tenía se convirtió en una preocupación para él después y deberá ser la nuestra hoy. No sea que después de predicarles a otros, nosotros mismos también quedemos descalificados como los israelitas. Dios, mi amigo, te ha llamado a ti, me ha llamado a mí para que demos un mensaje al mundo, pero ese mensaje debe rescatarnos primero a nosotros y luego a los demás. Tristemente el pueblo de Israel se descalificó, pero aún Dios sigue llamando a cualquier judío de forma personal para que lo acepte como su Salvador. Que Dios te bendiga, que pases un hermoso día.